Bueno, entonces hoy queremos hablar del capítulo 33, ¿verdad? Vamos a hablar de ondas electromagnéticas, de la ecuación de Maxwell y de la corriente de desplazamiento. En este capítulo 33, el libro le llama ondas electromagnéticas. Y el primer tema del que vamos a hablar, que es 33.1, ¿verdad? Nos habla de la corriente de desplazamiento. Entonces, esto es pensar en el caso particular de la ley de Ampère. ¿Se acuerdan que la ley de Ampère nos asegura que la integral cerrada de B.ds tiene que ser igual a mu sub 0i? Pero había un par de particularidades. ¿Se acuerdan que en esta ecuación esta corriente es la corriente que corta una superficie que tiene como contorno esta integral cerrada, ¿verdad? Ese contorno de integración de acá, cualquier superficie que ese sea su contorno, la usamos para determinar la corriente que la corta. Pero claro, cuando vemos un capacitor, pensemos aquí en un capacitor. Por supuesto, si yo quisiera encontrar el campo magnético, voy a tener que aquí pasa una corriente I. Y digamos que para este punto, yo dibujo aquí mi contorno de integración, pensando en que quiero el campo magnético en ese punto, ¿verdad? Muy parecido a lo que hicimos para el alambre. Ahora, la teoría nos dice que tengo que estudiar la corriente que corta cualquier superficie que tenga ese contorno. En general puedo pensar en dos tipos de superficie. La primera, una superficie acá, que es exactamente la superficie del disco, ¿verdad? Ese disco tiene como contorno la línea punteada, ¿verdad? Entonces la corriente que corta ese disco es la misma corriente que pasa por el cable. Pero aquí es donde se complican las cosas. Imaginémonos, el mejor ejemplo de esto que les he dado a los estudiantes es pensar en un patacón, ¿verdad? Esto que está aquí de rojo es un patacón. Pero vean que yo puedo hacer un patacón canasta. ¿Conocen los patacones canasta? ¿Verdad? Es como pensar en un plato y en una ensaladera. ¿Lo ven? El plato y la ensaladera tienen el mismo contorno, ¿lo ven? Ambos dos tienen el mismo contorno, pero uno es plano y en cambio el otro es cóncavo, ¿verdad? Vean qué pasa si ahora uso mi patacón canasta. Vean que ese patacón canasta tendría que estudiar toda esta superficie, ¿lo ven? Toda la del patacón. Pero vean que en ese línea azul, la corriente I no la corta, porque sabemos que en el capacitor no hay corriente viajando. ¿Lo ven? Entonces nos metemos en un problema, porque entonces la ley de Ampère nos diría que esta integración es igual a 0. ¿Lo ven? Porque a la canasta, al patacón canasta, no hay corriente cortándolo. Y eso nos genera un problema en la ley de Ampère. Maxwell, el mismísimo Maxwell, pensando en esto, dice, claro, vean,
Lo que sucede es que aquí debe haber otra corriente, solo que no es una corriente de electrones. ¿Lo ven? Él le llama corriente de desplazamiento. Y él dice que dentro de este capacitor hay una corriente de desplazamiento que es la que logra que esta corriente pueda continuar por acá. ¿Lo ven? Ustedes saben que lo que hace el capacitor es generar una diferencia de cargas. Entonces, claro, el faltante de carga se puede ver como que se desplaza. Aquí antes no había faltante, ahora hay faltante, ¿verdad? Entonces, eso hace que este se empiece a mover, este se empiece a mover, este se empiece a mover y generas una corriente. ¿Lo ven? El movimiento de ese faltante o de ese sobrante lo genera la corriente de desplazamiento. Entonces, por supuesto, Maxwell dice, esa corriente de desplazamiento, como yo ahora estoy hablando de cargas, esa corriente de desplazamiento es básicamente como una FEM debida al flujo eléctrico. ¿Verdad? Él dice, claro, el cambio de flujo eléctrico también me tiene que generar de alguna manera una corriente. Y es lo que él llama corriente de desplazamiento. Y corrige, o el nombre exacto es que vuelve más general la ley de Ampère. Ahora nuestra ley de Ampère se tiene que entender como la integral cerrada de B punto ds igual a mu por I más ID. Y esa va a ser mi nueva versión de la ley de Ampère. La cual es más poderosa porque no genera ningún problema, ¿verdad? Vean que en el patacón normal no hay corriente de desplazamiento y de cero, ¿verdad? Y en nuestro patacón canasta, I vale cero, pero sí hay ID, ¿verdad? Entonces sigue existiendo nuestra corriente de desplazamiento. Aún, ¿verdad? Como usted ya sabe el campo magnético, ¿lo ven? Si usted lo encontró de esta ecuación, que es totalmente válida, a menos que usted la estudie en un capacitor, usted sabe el campo. Entonces, aún esta ecuación te permite para darte una idea de cuánto es la corriente de desplazamiento. Claro, eso completa de alguna manera el electromagnetismo. Y eso nos lleva a la siguiente sección, ¿verdad? A 33.2, que se llama ecuaciones de Maxwell. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, este señor Maxwell dice, bueno, ¿será que esta corriente de desplazamiento va a afectar todas las otras ecuaciones que tengo? Todas las otras leyes, va a afectar la ley de Faraday, va a afectar la ley de Gauss, va a afectar la ley magnética. Y entonces Maxwell dice, hay que estudiar eso. Maxwell estudiando eso se da cuenta de que no hay ningún problema, ¿verdad? Él llega literalmente a plantear esta idea. Debe ser igual a Q entre epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss, ¿verdad? Está la ley de Gauss magnética. Que sabemos que asegura que la integral cerrada de B punto de A debe ser igual a 0.
Ustedes saben que es igual a cero porque no existen monopolos magnéticos, ¿verdad? Entonces, como no hay monopolos magnéticos, no existe una carga magnética y por eso esta ecuación da cero. Tenemos también la ley de Faraday, ¿verdad? Que nos asegura que la integral del campo eléctrico punto ds tiene que ser igual a menos el flujo magnético respecto al tiempo. Y está la de Ampere, que es la que acabamos de corregir. Que me asegura que va a ser igual a mu sub 0 i más epsilon sub 0, mu sub 0, por la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Y claro, ninguna de estas cuatro las hizo Maxwell, ¿verdad? Y toda la gente entra en esta discusión, ¿por qué son las ecuaciones de Maxwell si Maxwell no hizo nada acá, ¿verdad? Bueno, la historia es que Maxwell se da cuenta de esto, que es muy importante. Maxwell dice, vean, estas dos ecuaciones son la misma. No hay de otra. Vean, estas dos ecuaciones son demasiado parecidas. Y si usted ve estas dos ecuaciones son la misma. Y por la misma razón es que aquí no hay un término mu sub 0 i, porque simplemente no existe una corriente magnética. No existe una corriente de cargas monopolares magnéticas. Entonces, por eso no hay este término, ¿verdad? En esta relación. Y Maxwell dice, no hay que ser un genio, ¿verdad? Estas cuatro ecuaciones se deberían poder escribir en una sola. Y eso explicaría todo el electromagnetismo. Por mala suerte, o no sé, por esas cosas de la vida, Maxwell muere muy, muy joven, ¿verdad? Él estaba ¿verdad? Él no llegó a tener 50 años, ¿verdad? Era una persona que estaba en su cuarta década y muere. Resulta que la persona que llega a resolver esto es Oliver Heaviside, pero Oliver Heaviside resulta que no fue a la universidad. Entonces, aunque todo el electromagnetismo se lo debemos básicamente a Heaviside, de ahí no se le da el crédito simplemente porque él no fue a la universidad. ¿Verdad? Es un tema muy, muy interesante. Él era una persona sumamente inteligente, pero él nunca aceptó una beca, ¿verdad? Porque nuevamente él decía, y esto le decía a la gente, ustedes quieren que yo estudie física, pero ¿qué pasa si yo quisiera estudiar teatro? No me darían una beca, ¿verdad? Ustedes, que son los que tienen el dinero, me están obligando a mí a estudiar lo que ustedes quieren. ¿Lo ven? Y por esa razón nunca aceptó una beca en su vida, ¿verdad? Él dijo, las becas no sirven para nada porque las becas vienen con esta imposición de las autoridades de qué sirve y qué no sirve, ¿verdad? Aún déjenme hablarles un minuto de esto, porque ustedes saben que en la evaluación docente me obligan a hablar de temas de realidad nacional, ¿verdad? Entonces, para que no me pongan un cero, ¿verdad? Ahí en esa parte, déjenme decirle, eso es lo que pasa cuando el gobierno o algunos diputados dicen, qué barbaridad, la UCR gasta millones en una plaza de la autonomía universitaria, que eso solo sirve para músicos, ¿verdad? O es una barbaridad que la UCR tenga una carrera con un solo estudiante, ¿verdad? No, eso es la imposición de la gente sobre la otra gente, ¿verdad? La UCR necesita mantener este tipo de carreras, la UCR necesita dar becas tieso y parejo,
y no a lo que los diputados quieren, ¿verdad? Y los diputados celebran cuando estas universidades privadas dicen, voy a dar 100 becas para estudiar, ¿cómo se llama? Un técnico en electrónica, ¿verdad? Nuevamente, los ricos imponiendo a los pobres que tienen que estudiar, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes reflexionen un poquito, ¿verdad? Y de la función que cumple la universidad pública, ¿verdad? Vean que lo mismo está pasando hoy en día en el Instituto Tecnológico, con todo este tema que quieren cobrarle más a los estudiantes con más dinero, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. La universidad pública cumple una función de permitir a la persona, sin importar de dónde venga, de que pueda estudiar lo que quiera, o de que pueda estudiar. Díganme ustedes, no hay que tener una bola de cristal para saber que el día que al TEC se le acabe su presupuesto, ¿verdad? Porque está totalmente documentado que su presupuesto se le va a acabar. ¿Qué va a preferir? ¿Estudiantes que paguen más o los estudiantes que paguen menos? Y no está nada de malo, vean señores, la privatización no es mala. Ustedes tienen el Banco Nacional, que es una institución privada, la cual el Estado es dueña de ella. Pero la universidad pública cumple una función. Pero usted podría privatizar la UCR. Ustedes saben, yo escribí un artículo para el semanario Universidad explicando de cómo la UCR podría estar cobrando $6,000, $7,000 al semestre. Cómo ustedes tienen estudiantes guatemaltecos, estudiantes salvadoreños, ¿verdad? Que bien podrían venir a Costa Rica a pagar esa cantidad de dinero para estudiar, y entonces la UCR llenaría sus aulas con estudiantes venezolanos, estudiantes colombianos, estudiantes salvadoreños, ¿verdad? Y seguiría siendo la mejor universidad de toda Centroamérica y el Caribe, pero ya no podrían ingresar costarricenses, ¿verdad? Entonces, es un tema que debe tratarse con mucho cuidado, y esto también lo dije una vez, escribí un artículo muy extenso sobre esto, esta vez en La Nación, diciendo, ¿verdad?, que los diputados, yo no sé si tienen malas o buenas intenciones, pero ellos no están preparados para tomar esta decisión, ¿verdad? Ellos no entienden lo que es este tipo de cosas, ¿verdad? Les repito, el estudiar esto, que a ustedes le puede parecer la cosa más trivial y decir, ¿para qué gastamos a un montón de científicos que entiendan esto? ¿Para qué ustedes me vienen a escuchar a mí para entender esto? ¿Verdad? Si lo que el país necesita, no sé qué será, ¿verdad? No sé, técnicos en instrumentos médicos. Bueno, porque aquí está el futuro, porque sabemos que vivimos la 6ª extinción masiva de los animales, y usted no puede entender las extinciones masivas si no entiende estas ecuaciones. No hay forma. Entonces, un diputado no puede tratar un problema tan complejo como la extinción de los animales. Una sola persona no puede, 56 personas no pueden. Se necesitan 5,000, 6,000 personas para atender este tipo de temas, y eso es lo que hacemos en las universidades públicas, ¿verdad? Porque por supuesto la universidad privada prefiere estudiar lo que da dinero, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Y entonces, como les digo, este señor Heaviside, que no fue a la universidad, porque dijo lo mismo, ¿verdad? Nadie tiene el derecho de imponerle a otro que va a estudiar, porque eso se llama comunismo, señores. Eso se llama totalitarismo, se llama imperialismo. ¿Lo ven? Ese es el problema de nuestra Asamblea Legislativa. Él agarró este problema y lo resolvió de la forma más extraña, con unas matemáticas muy complicadas
Aún a Heaviside, porque las matemáticas son un poquito más viejas y menos pretenciosas, a Heaviside se le reconoce un montón el trabajo que hizo en matemáticas, ¿verdad? Y ustedes cuando lleven ciertos cursos van a hablar de las funciones de Heaviside, ¿verdad? Y es este mismo señor que resolvió este problema. Él utilizó unas matemáticas muy complicadas que ustedes nunca van a realmente ocupar en sus vidas y logró unificar estas 4 ecuaciones en una sola. Y por eso sabemos que estas 4 ecuaciones son una sola y que son un único fenómeno. Y no solo eso, sabemos gracias a ese trabajo de él que la luz, ¿verdad?, no es más que el resultado de unir estas 4 ecuaciones, ¿verdad? La luz, el nombre técnico que usamos son fotones. Los fotones son la partícula que media la fuerza electromagnética. ¿Lo ven? La partícula que dice por qué un imán se atrae a otro imán son fotones, es luz, ¿verdad? Y es muy interesante. Cuando usted apaga y prende el bombillo, ustedes eso no lo van a poder explicar. No hay forma, ustedes no se lo pueden explicar a sus niños, ¿verdad? A sus hijos, porque ustedes no entienden las matemáticas que siguen aquí adelante, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. No hay una explicación sencilla de por qué cuando usted apaga y prende el bombillo, se genera luz, ¿verdad? No hay una explicación sencilla, ¿verdad? Como no hay una explicación sencilla a los problemas que vive la humanidad, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Por eso es que les conté todo este cuento, para que me entiendan un poquito. Lo que vamos a hacer es solo unificar 2 de estas ecuaciones en una sola, para ver esto de la luz que les cuento. Y vamos a hacerlo de una forma aproximada. ¿Lo ven? Vamos a hacer una pequeña aproximación. Entonces, claro, no tienen que caer en el error de querer explicar todo a partir de esta aproximación. Esta aproximación solo sirve para explicar lo que es la aproximación, ¿verdad? Entonces, la persona que juega de viva y dice que puede explicar por qué apagar y prender un bombillo se enciende o se apaga, está olvidando que su explicación es una aproximación del proceso. Y es una aproximación muy mala, por cierto. Aún cuando ustedes escuchan hablar de la relatividad especial de Einstein, que la vamos a ver más adelante, Einstein lo que estaba preocupado era en este mismo problema. En este problema de por qué estas 4 ecuaciones se comportaban como una sola. Las ecuaciones de Newton no hacen esto, ¿verdad? Entonces él decía, ¿cuál de las 2 es correcta? ¿Esta idea o la idea de Newton, verdad? Y con esa explicación terminó con la relatividad especial. Lo que vamos a hacer es hablar de ondas. En 33.3 vamos a hablar de ondas electromagnéticas planas. Vamos a pensar cómo, si yo tengo aquí mi sistema de coordenadas, voy a tener al campo eléctrico moviéndose en esta dirección y al campo magnético de forma perpendicular. Este va a ser nuestro campo magnético.
Claro, esa es una bonita idea de por qué yo tengo dos ecuaciones, ¿lo ven? Yo digo, estas dos ecuaciones son difíciles de mezclar porque este campo es perpendicular a este campo. ¿Lo ven? Esa es la razón por qué a primera entrada yo obtenía dos ecuaciones. Y voy a decir que esta onda se mueve en esta dirección. Entonces la velocidad de la luz viaja en esa dirección. Vean que ahora voy a empezar con mi ecuación de Faraday. Mi ecuación de Faraday asegura que la integral cerrada de E punto ds tiene que ser igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. En esta aproximación de ondas planas, yo lo que voy a decir es que el campo eléctrico, si lo muevo un poquito, ¿lo ven? Lo tengo posicionado en X. Si lo muevo un poquito, ese campo se va a ver como el campo que no se ha movido más, de alguna manera, la derivada de E respecto a X, ¿lo ven? La velocidad con la que cambia E en la dirección X, por lo que se mueva en X. Esa es una forma de ver cuánto es E de X más de X cuando este movimiento es muy pequeño. ¿Lo ven? Esto realmente ustedes ya lo aprendieron en cálculo, ¿verdad? Cuando ustedes hacen los procesos de optimización, ya ustedes en cálculo estudiaron esta idea, la cual me va a servir en este caso, ¿verdad? Llamo que es plana porque solo estoy moviéndome en una dirección, ¿lo ven? Solo estoy afectando una dirección y no la afecto mucho. Entonces no puedo deformar la onda. Vean que con este resultado yo puedo estudiar ahora este pedazo de la integral. Yo puedo estudiar cuánto vale E punto ds. Porque entonces esto lo puedo aproximar como E de X más de X por L menos EX por L. ¿Lo ven? Yo voy a decir que esto va a ser un pequeño desplazamiento del campo por el ds. El ds va a ser una longitud menos no haberme movido, ¿verdad? Esto viene de la definición de integral, ¿verdad? Esto viene directo de la definición de integral. Vean que en este caso, si yo sustituyo esta relación, obtengo que esa integral no es más que L por la derivada de E respecto a X por el de X. ¿Verdad? Este que está aquí me va a cancelar a este por este, ¿verdad? Entonces solo me queda este por este, que es lo que estoy poniendo ahí. Vean que aún puedo ver el flujo magnético. El flujo magnético yo lo puedo definir, ¿verdad? Mi flujo magnético yo lo puedo definir como B por el área. Pero esa área yo puedo decir que va a ser B
por un desplazamiento por un cambio en X, ¿verdad? Por el pequeño movimiento en X. De tal manera que si yo lo adjunto, ¿verdad? Vean que esto implica que mi menos flujo magnético respecto al tiempo va a ser igual entonces a como mi dx no varía en el tiempo, mi L no varía en el tiempo y lo único que varía en el tiempo es B, esto va a ser L dx por la derivada de B con respecto a T. De tal manera que si yo sustituyo, ahora este resultado y este resultado en mi ley de Faraday, vean que voy a obtener que la derivada de E con respecto a X va a ser igual a menos la derivada de B con respecto a T. Pero ahora puedo hacer exactamente el mismo desarrollo para la ley. Traigámoslo acá de vuelta. Puedo hacer el mismo desarrollo para mi ley de Ampère, ¿verdad? Puedo hacer el mismo desarrollo para la ley de Ampère. Ahora simplemente el que voy a variar es el campo magnético y vuelvo a hacer el mismo cálculo para el flujo eléctrico. Si hago eso, termino con que la derivada de B con respecto a X tiene que ser igual a menos mu sub 0 epsilon 0 de la derivada de E respecto al tiempo. ¿Lo ven? Por pura simetría. Totalmente análogo. Ahora tengo dos ecuaciones, las cuales puedo unirlas en una sola. ¿Lo ven? Puedo separar el campo eléctrico del campo magnético gracias a que tengo dos ecuaciones. Eso debe ser relativamente obvio para ustedes. ¿Cómo se hace? Por supuesto, lo que hago es nada más derivar, ¿lo ven? Derivo a ambos lados respecto a dx. Entonces aquí me queda dB dx dt. Y entonces esta que está aquí, derivo a ambos lados respecto a dt. Entonces esta me queda la derivada de t y la doble derivada de t. ¿Lo ven? Entonces, si yo hago eso, voy a tener la segunda derivada de e con respecto a x cuadrado, va a ser igual a menos db dx de t. Y ahora esta la derivo a ambos lados respecto a t. Entonces esto me va a quedar db dt dx igual a menos mu sub 0 epsilon sub 0 de dt cuadrado. Pero ahora, esto que está aquí es igual a esto que está aquí, ¿verdad? Porque no importa el orden en el cual yo derivo. Entonces, estas dos ecuaciones las puedo igualar, ¿lo ven? De esa igualdad, yo obtengo que la derivada segunda de e con respecto a x cuadrado va a ser igual a mu sub 0 epsilon sub 0
por la derivada de e con respecto a t al cuadrado. No solo eso, yo lo puedo hacer al revés. Yo puedo ahora, más bien esta derivarla respecto a t y esta derivarla respecto a x, y adivinen qué obtengo. La misma ecuación, pero para b. Obtengo la misma ecuación. Que era lo que andaba buscando, ¿se acuerdan? Realmente, esas dos ecuaciones son una misma ecuación, ¿verdad? Yo las puedo desacoplar en una misma ecuación. Y esta ecuación ustedes ya saben la solución. Esta es la ecuación de onda que ustedes han estudiado. De ahí, se acuerdan que C, la velocidad con la que se mueve esta onda, va a ser igual a 1 entre la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0. Y cuando ustedes calculan esto, les da que C es exactamente la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ahí se nos prende el bombillo a todos, ¿lo ven? La velocidad con la que se mueve la onda es exactamente la velocidad de la luz. Esa onda ustedes saben la solución, ¿verdad? Dicho eso, sabemos que E va a ser igual a E máximo por el coseno de kx menos omega t, y B es igual a B máximo por el coseno de kx menos omega t. ¿Verdad? Son la misma porque las dos ecuaciones son la misma. Y aún sabemos la ecuación de dispersión, que omega entre k, que eso es lo mismo que 2pi por f entre 2pi por lambda, esto es igual a la velocidad de la luz. En toda onda, ustedes estudiaron en física 2 la ecuación de dispersión tiene contenida la información relevante de la onda, ¿verdad? ¿Lo ven? Toda la información relevante está en la ecuación de dispersión. Entonces, muchas veces, usted puede resolver el problema quedándose aquí sin necesidad de ir a esta ecuación diferencial. ¿Todos de acuerdo? Y eso es un gran logro, ¿verdad? Porque logramos darnos cuenta de que no hay diferencia entre campo eléctrico y campo magnético. Esta fue la primera vez que se unificaron dos cosas. A este proyecto se le llama un proyecto unificador, ¿verdad? En la física se logró unificar dos conceptos, el concepto de campo eléctrico y campo magnético. Y a partir de aquí hablamos de fuerza electromagnética, la cual la luz es la que da la relación entre la fuerza electromagnética. Preguntas. Vean que esto tiene muchas implicaciones. Una de las primeras implicaciones es pensar, voy a borrar por acá, en la dirección de la onda. Eso es el resultado en 33.4. Hablamos de energía transportada
por la onda electromagnética. Vean que, como esto es una ecuación de onda, esto que está aquí tiene todas las propiedades de una onda. No hay discusión, ¿verdad? En la física no hay más que decir. Si el campo eléctrico está explicado por una ecuación de onda, él es una onda y es susceptible a todo lo que sabemos de ondas. En particular, podemos ver el vector de Poynting. Ese vector que va a ser igual a 1 entre mu sub 0 de E cruz B. A este se le conoce como el vector de Poynting. Él nos da la potencia por unidad de área y también nos da la dirección de movimiento de la onda. ¿Lo ven? Gracias a este producto cruz. Por supuesto, aquí les voy a advertir, ¿verdad? Estos problemas son los que más les gustan a los profesores de física preguntar. Como esto que está acá es una ecuación diferencial muy complicada, el problema que yo puedo preguntar en un examen es pedirlos a ustedes a encontrar W y K. Y esa es la cosa más aburrida, porque ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Del campo magnético o del campo eléctrico, ¿verdad? El campo magnético despejan una y la sustituyen en la otra, ¿verdad? Es un sistema de ecuaciones triviales, ¿verdad? Como ustedes son capaces de calcular campo eléctrico y calcular campo magnético, de ahí me pueden despejar W y K. Por supuesto, esos problemas no son interesantes. Entonces, los problemas vienen más por esta construcción, por pensar en energía a partir de estos campos, ¿lo ven? La belleza de este resultado es que ustedes siempre pueden sustituir esta definición o la definición que ustedes conocen de campo eléctrico, ¿verdad? O de campo magnético. Tienen que darles el mismo resultado. La intensidad es el vector de Poynting promedio, AVG por averaje. Y el vector de Poynting promedio es E máximo por B máximo dividido entre 2 mu sub 0. ¿Verdad? Ese va a ser el promedio. También este promedio se puede escribir nada más como E máximo al cuadrado entre 2 mu sub 0C o B por C al cuadrado dividido entre 2 mu sub 0. B máximo, ¿verdad? Entonces vean que esto les proporciona la potencia por unidad de área y les proporciona la intensidad. Entonces, claro, de aquí se pueden hacer varios problemas que son los que vamos a estudiar. Y ya por último, ¿verdad? En este capítulo les hablan de un efecto que vamos a estudiar en el último tema del libro, del curso. Les hablan de 33.5, que es momentum y presión de radiación.
el pequeño resultado que acabamos de encontrar da un montón de implicaciones. Y estas son las dos más importantes. Yo puedo calcular un momentum y verlo como la energía cinética de la radiación dividido entre la velocidad de la luz. Y ese momentum me daría una presión igual a la magnitud de S dividido entre C. Esto cuando hay absorción completa. Y si lo que tengo es reflexión, simplemente voy a tener que la presión va a ser 2 veces cuando tengo reflexión. Y por supuesto, le estoy dando momentum a la luz y la luz no tiene masa y eso es un problema, ¿lo ven? Ahí nos metimos en un problema. Pero nos vamos a hacer un ratito de la vista gorda en estos capítulos que siguen. Este era un resultado interesante. Este resultado explica por qué existen ciertos tipos de estrellas. ¿Lo ven? La presión de la gravedad haría que una estrella siga compactándose hacia el infinito. ¿Lo ven? Pero resulta que la luz que sale le genera una presión y la detiene. Entonces la estrella no sigue compactándose hacia el infinito. Eso genera un tipo de estrellas y la única forma de explicar ese tipo de estrellas es por presión de radiación, que es lo que estamos viendo ahí. En un agujero negro es eso, es cuando la presión de radiación no alcanza y todo sigue compactándose hacia el infinito y toda la masa de la estrella se compacta en un punto. Y eso es lo que llamamos en un agujero negro. Y la única forma de calcular cuándo hay agujero y cuándo no hay es a partir de que nuestra radiación tenga momentum. ¿Lo ven? Y esa es una de las primeras demostraciones de que la radiación tiene que tener momentum. Como les conté, Einstein, preocupado por esto, es quien llega a resolver este asunto, ¿verdad? Este mismo punto es delicadísimo. Este punto nace de la ecuación de onda del electromagnetismo y es Einstein mismo quien se pone a resolverlo, ¿verdad? Él dice, o Newton o el electromagnetismo es el que tiene que estar correcto y al final llega a describir, vamos a ver con cuidado en el penúltimo capítulo, quién es el que está correcto y quién es el que está incorrecto. Es el principio que usa. Correcto. Sí, en dirección contraria, hay una conservación del momento. ¿Alguna otra cosa? Y este es nuestro capítulo 33, ¿verdad? Si no hay preguntas. Vean que les puedo dejar de tarea para este capítulo, ¿verdad? Con eso podemos comenzar el jueves. Está el ejercicio el ejercicio 10, pero como les digo, ese ejercicio 10 es como no preguntamos las cosas.
Nos gusta más cosas como el ejercicio 26, ¿verdad? Este es el 33-26. Nos gusta cosas como el 12. Y para que se diviertan, vean el ejercicio 36. ¿Todos de acuerdo?